Bueno, en realidad me sacaron parte del libreto de la primera imagen, pero bueno, no hay más remedio, son las leyes del juego. Está bien. En realidad el tema de la arquitectura y del cómic es un tema de objeto de estudio relativamente reciente, de no hace muchos años, si bien las relaciones entre la arquitectura y el cómic reconocen ya antecedentes de hace bastante tiempo atrás. Incluso nos podríamos remontar a los principios, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde en la gran prensa norteamericana, y donde de alguna forma teñida por la puja entre personajes como Pulitzer y Hearst, ¿no?, aparecen los primeros, digamos, cómics de consumo masivo. En ellos aparecen ya reflejados problemáticas de la ciudad. Esa misma problemática de la ciudad que aparece reflejada en los cómics de los superhéroes, de alguna forma custodios de la ciudad, de la metrópoli contemporánea, ángeles custodios de la metrópoli contemporánea, que se pasean tanto por la genérica ciudad y el downtown de las ciudades americanas, como por el suburbio. En realidad, el manejo del cómic, el manejo de la arquitectura en el cómic pasa a ser decididamente utilizado después por algunos autores europeos, de alguna forma siguiendo una tradición que se remonta al Renacimiento, en particular, por ejemplo, una pintura de Lorenzetti de 1432, y toma particular relieve en la obra de Hergé, el autor de Tintín, donde él minuciosamente reconstruye ciudades socialistas, ciudades chinas, ciudades latinoamericanas. Otros autores, también más cercanos a nosotros, como el español Daniel Torres, empieza a basarse en los estereotipos de la arquitectura del momento, en este caso Wright, o incluso tomando referencias a la arquitectura del movimiento moderno, como es el caso de la obra de Le Corbusier en el Waisenhof, o el Atomium de Bruselas, que es del año 68, o los muebles de Charles Eames, haciendo de alguna forma de esos elementos un leitmotiv de su obra. En realidad, por ejemplo, otros autores ya, como por ejemplo también el español Michelangelo Prado, hace pasear a un antihéroe, como es su detective Manuel Montano, por una ciudad desconstruida, a la manera de las pinturas de Zaha Hadid, donde nos pintaba esos ambientes urbanos que se suponía caracterizaban el fin del milenio. Otros autores, como la dupla belga de Schuiten y Peters, hacen del rescate del patrimonio histórico de la ciudad el leitmotiv de su obra, en particular a través de una serie muy conocida de ellos que se titula Las ciudades oscuras. Y en este caso pasean por la ciudad de Bruselas o se inmiscuyen con el urbanismo de personajes como Hilberseimer o los rascacielos de Ferris o incluso las estructuras geodésicas de Buckminster Fuller. Sin embargo, algunos arquitectos pasan a ser personajes en sí de las historias. Este singular personaje, Asterios Polyps, es un arquitecto que es docente de una prestigiosa universidad americana, y en esta novela gráfica de David Mazzucchelli, que ganó una serie de premios el año pasado en su publicación, se narra su vida y desdicha. No es el único. El canadiense Paul Riboche hace de Mr. X una especie de émulo de Le Corbusier o de Philip Johnson, también el personaje principal de sus historias, y una especie de justiciero que vuelve a una ciudad que él proyectó para tratar de redimirla del caos. ¿Y los arquitectos qué hicieron con todo esto? Bueno, a finales de los 60, prácticamente grupos como el Arquiram hacen del cómic su herramienta para transmitir sus ideas, y en particular desarrollan una serie de manifiestos en donde el arquitecto es una especie de superhéroe que vaga por una ciudad y trata de desarrollar sus planteos. Esos planteos a su vez también son recogidos por los italianos de Superstudio y por el húngaro Jóra Friedman, que desarrollan sus propuestas a la manera de una especie de comic book. Por supuesto, en este panorama no podía faltar un arquitecto contemporáneo como Rem Koolhaas, ¿no?, que es un gran dominador de los medios, en donde no solo él
muestra sus ideas en un formato cómic, sino también él mismo pasa a ser un protagonista de un cómic, como aparece en la imagen de la derecha, ¿no? Haciendo incluso de que los edificios sean los protagonistas de sus historias, ya sea en su ópera prima, digamos, Delirious New York, o en su obra más reciente, Content, en donde los edificios parecen tomar vida y transformarse en personajes que nos pasean por distintas situaciones y problemáticas. No es el único, otros arquitectos también de procedencia holandesa toman el cómic, como en el caso de la dupla Neutels y Van Rijk, que se basan básicamente en el tema de, sobre todo en la gráfica, retomando la gráfica de Hergé, ¿no? Y en la línea clara para mostrar sus proyectos. Sin embargo, los puntos altos de esta historia pasan a ser el grupo danés Big, que edita recientemente un libro en formato de cómics, donde es todo un manifiesto, donde el libro no solo se edita en formato cómics, sino que además se publicita en formato de cómics. Y por supuesto, en este panorama, en esta breve historia, no podían estar fuera las superestrellas de la arquitectura contemporánea, como son Herzog y de Meuron, que desarrollan este planteo para la problemática ciudad de Basel, una ciudad que se divide entre 3 naciones, ¿no? Y desarrollan su planteo para la ciudad de Basel en este libro. Para terminar esta breve pantallazo, me gustaría simplemente rematar con esta imagen en donde, si a alguno le quedaba dudas sobre las relaciones entre el cómic y la arquitectura, creo que la leyenda de esta imagen habla por sí sola y es elocuente. Nada más y muchas gracias.